Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Pasó a la historia como el primer candidato independiente en ganar la gubernatura de un estado, Nuevo León. Ahora es candidato independiente a la presidencia de la República. Se trata, por supuesto, de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien acudió en octubre de 2017 a las oficinas del INE para notificar su intención de convertirse en aspirante independiente a la presidencia. Hoy esta candidatura es realidad. El Bronco apareció el pasado domingo junto con los otros aspirantes presidenciales en el primer debate que se llevó a cabo en el Palacio de Minería en la Ciudad de México y acaparó la atención por sus propuestas y dichos. En el programa del día de hoy nos acompaña Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. ¿Qué tal? Gracias, Pascal. Gracias a todos. Candidato. Bueno, aquí estamos. Buen día. Y para tener esta discusión están con nosotros en esta mesa Ivonne Melgar. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? Martín. Jaime, mucho gusto. Y Pancho. Francisco Garfias. Bueno, buenas noches. Gobernador, gobernador candidato, la experiencia del debate, ¿cómo viviste este primer debate de los candidatos presidenciales? Bueno, pues es creo que una gran oportunidad, obviamente, de hablarle a los mexicanos. El tiempo es muy cortito porque el formato no te permite ampliar mucho tus propuestas, ¿no? Pero finalmente creo que me fue bien. Le decía aquí en la previa a don Pancho que un debate no lo gana aquel que dice la sociedad que lo ganó, sino lo gana aquel que lo aprovecha para que la sociedad te empiece a ver. Que era el caso nuestro, nuestra estrategia era esa precisamente, que el Bronco se ha conocido en México, se ha escuchado, y obviamente a partir de ahí empezamos ya a generar nuestras propuestas, ¿no? Nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos, y obviamente escuchar a la sociedad, ¿no? Creo que los debates son para eso, ¿no? El formato me parece bien, y creo que ahí pudimos ver las personalidades de todos, ¿no? De repente parecía que muchos de los candidatos, muchos de los 5 presentes, como que no le entendían al formato, como que se quedaban largos en la exposición, les cortaban el micrófono. ¿Cómo viviste tú eso? ¿A ti sí te pareció bien el formato? ¿Lo entendiste? Porque he estado en muchos, ¿no? Yo debato mucho con ustedes, con la sociedad, con los medios, con la gente. O sea, el debate es ¿no? Entonces, los tiempos inclusive están cortos, ¿no? Este programa tiene un tiempo y entonces uno tiene que prepararse para eso y ser muy preciso. Creo que los asesores harvarianos que tiene Andrés Manuel, Mid y Anaya no los prepararon bien en ese sentido. Entonces trataron de ser repetitivos, creyendo que es un spot de televisión. Y no, el debate no es un spot de televisión. El debate es eso, ¿no? Es debatir. Si tú viste, Margarita repitió 1000 veces una cosa, Mid también, Anaya también, creyendo que con eso a la gente se le va a quedar las cosas, ¿no? A la gente se le va a quedar si te reíste, si dijiste algo que se le quede con una precisión. Y entonces, cierto, yo estuve dosificando el tiempo, fui adaptándome a esos 30 segundos finales que siempre son los que se le quedan a la gente. Y bueno, depende también de tu equipo de trabajo que te va diciendo cosas, ¿no? Y finalmente cuando estás ahí solo, pues no hay quien te diga nada, ¿no? Entonces tienes que adaptar. No, Jaime, yo quisiera preguntarle, tiene usted ya 2 apodos, uno el Bronco y el otro el Mochamanos. Sé que usted se llevó la nota. Yo hacía la comparación esa misma noche con el tema de la EDECAN hace 6 años. Todo el mundo habla de la propuesta, de la iniciativa, de mandar una iniciativa al Congreso para que esto se quede en las leyes y efectivamente se les corta la mano. Todavía Azucena le subrayó, lo estaba diciendo literalmente. Usted dijo, sí, lo estoy diciendo literalmente. Me dice que ha tenido muchas reacciones alrededor de esta propuesta, que está saturado prácticamente su WhatsApp y que la mayoría están a favor. Explíquenos de eso. Sí, mira, creo que
He vivido la violencia, creo que de los aspirantes a la presidencia de la República soy el único que ha vivido en carne propia la violencia y la maldad. Y te aguantas. Imagino a miles de padres y madres de familia que están llorando a sus hijos, a su familiar, o a miles de personas que han sido secuestradas en este país y que les quitaron y les robaron su patrimonio. Y que los delincuentes andan en la calle o están en la cárcel con penas muy light. Obviamente la sociedad mexicana está enojada por este efecto de la violencia y la maldad. Y bueno, yo tengo que ser atrevido, ¿no? Si los otros no se atreven, yo tengo que hacerlo porque mi promesa a mi hijo fue tratar de que ya no sucedan estas cosas. Por cierto, hoy mi hijo cumple años. Gracias, mijito. Tienes entonces que ser atrevido. Más de 80,000 WhatsApp. 95% diciendo sí, estamos con usted en ese tema. Obviamente quienes no están conmigo pues son los contendientes y los que se dicen que manejan la justicia en este país. Imagínate estos muchachos desaparecidos en Jalisco. Y los delincuentes, pues como nadie los vio o nadie va a decir nada porque tiene miedo, pues hay que mochar el miedo, no solamente las manos. Los mexicanos tenemos que mocharnos el miedo. Si nos mochamos el miedo, podemos salir adelante. Es una propuesta atrevida, Pero hay países que han salido adelante. Singapur, por ejemplo, es un ejemplo en el que tenemos que invadir de miedo a los delincuentes. Tienen que tener miedo, porque si no tienen miedo, nosotros, tú, cualquiera de ustedes pierde un familiar, pierde su patrimonio. Y bueno, la justicia, ahí está la ley, cierto. Pero ¿quién aplica la ley? También tiene miedo. Pero ¿no le parece una barbarie? Eso se aplica en países pues, muy retrasados. Digo, yo pensé en Irán, pensé entonces países musulmanes donde efectivamente se aplica esa pena y finalmente pues a mucha gente le parece un retroceso, ¿no? Algunos de ustedes, a la mayoría de la sociedad les parece un gran avance. Hoy, toda la mañana me vienen contestando WhatsApp. llamadas. La mayoría de los jóvenes en las escuelas están, primero, curiosos de si es cierto que es mi teléfono. Y segundo, preguntándome. Y yo les pregunto a ellos, ¿qué opinan? Ellos tienen miedo y dicen que sí es buena idea. Obviamente no seré yo el que la decida, yo estoy poniéndolo en la mesa, en la discusión, en el debate. A ver, primero porque lo prohíbe la Constitución. Voy a leer el artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Esta es una pena inusitada. Ese artículo fue hecho hace más o menos 35, 40 años, cuando no teníamos estos problemas, protegiendo obviamente el derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a muchas cosas. Estoy de acuerdo. En ese tiempo no teníamos casi ni robos. No existía. Hoy tenemos mutilaciones, hoy tenemos cuerpos tirados en todas partes del país, tenemos policías muertos, tenemos pérdida de patrimonio de mucha gente en este país. Cierto, hay que modificar el artículo 22. Es una propuesta que nosotros estamos trabajando. Estoy revisando cómo lo están haciendo en otros países. Queremos hacer un híbrido de iniciativa en el sentido de que sea consensado, que tiene que llevar un espacio. Evidentemente me da mucho gusto haber hecho esta propuesta porque estoy despertando la conciencia del mexicano en que si sí o si no, en de que si es adecuado o no es adecuado. Claro. Yo creo que sí, estoy convencido que sí. Evidentemente será la mayoría de los mexicanos los que decidan, ¿no? Yo veo dos connotaciones a esta expresión que fue pues muy polémica y que, como dice Pancho Garfias, marcó su participación en el primer debate. Hay una connotación de la que poco se ha hablado y que son de los políticos ladrones. Los memes, yo he visto todos los memes que han salido del domingo a la fecha, en la última semana, y todos ponen al gabinete presidencial mancos, ponen a un funcionario manco, sacan a un político cortándole la mano. Creo que ahí es la mayor connotación, es decir, el ciudadano está enojado con su clase política y creo que ahí también van los independientes. ¿Usted cómo lo percibe o cómo ve esa parte de la corrupción política, del robo del patrimonio nacional por parte de nuestros gobernantes y de una sociedad que sí tiene miedo de los criminales? Por supuesto que les tenemos pavor de que nos hagan algo y a nuestras familias más, pero de una clase política que también
ha actuado de manera criminal, subiendo impuestos, subiendo energéticos, depauperizando la forma de vida de muchas personas. Mira, yo al igual que tú pienso así. Precisamente por eso lo hice y lo ratifiqué ahí cuando me repreguntó Azucena. Y le dije, estoy hablando de los corruptos en el gobierno. Mi propuesta es así. Para los corruptos en el gobierno, de aquellos que se roban tu patrimonio, tu esfuerzo, tu trabajo. O sea, no es el que se robó un pan. No, no hablé yo de eso. Hoy se ha generalizado porque la sociedad la ha generalizado. Pero si tú revisas mi participación en el debate, yo dije, porque estábamos hablando del tema de corrupción y de impunidad, era el tema. Y entonces yo hice eso, que había que mocharle la mano. Miren, quizás no fue, si recuerdan la campaña que tuve a gobernador en Nuevo León, hablé de mocharle la mano al que robe. Y no se hizo tanto como hoy, ¿no? Yo hablé en mi discurso siempre, cuando la gente me preguntaba, oye, al que roba en el gobierno, hay que mocharle la mano. Y hay que mocharle la mano. Es un concepto que evidentemente hoy, porque hemos tenido casos de corrupción enormes, nosotros metimos a la cárcel al exgobernador y lo saca un juez de corrupción. O sea, también los jueces, no solamente los... Estoy hablando de jueces, de gente que está involucrada en el tema quizás del miedo, quizás de la colusión en el tema de la corrupción. Entonces, específicamente creo que tenemos que, insisto, en que esta iniciativa que vamos a presentar, pues está generando precisamente lo que yo creo que México tiene que despertar en esto. Candidato, ¿cómo conciliar para que no se tome a chacota la propuesta? ¿Cómo conciliar este llamado de atención que usted hace finalmente de decir pues que los delincuentes nos tengan miedo, ¿no? A la sociedad, que los corruptos tengan miedo de algo? ¿Cómo conciliar eso con derechos humanos para que no se tome a chacota lo que usted está planteando? Y por otra parte, ¿qué tanto esto puede frenar la propuesta que se había ido como mantequilla de López Obrador de que hay que amnistiar a los corruptos y son como contrapuntos, ¿no? Son justamente la otra cara. Él quiere no hacer nada y yo quiero hacer las cosas. Esa es la realidad. Es decir, él se la quiere pasar a toda madre y yo quiero enfrentar los problemas. Es decir, somos dos puntas opuestas. Yo creo en el capitalismo, en que el empresario crezca para que genere empleos. Él quiere que el empresario trabaje para que le dé dinero y regalarle al que no hace nada. Son dos opiniones diferentes. ¿Cómo que esto no se chacotea? Te lo aseguro, que la gente, al menos la mayoría de la sociedad, está opinando. Obviamente hay el miedo, el temor del político, porque ese es el que más miedo tiene, ¿no? Y es el que está opinando que esta no es una buena propuesta, ¿no? Es el que se quedaría Sí, mal. por ejemplo, Anaya hizo un comentario que es una prohibición. Fíjate, ahorita le dije a la estación de radio de allá que Anaya, el día del debate, dijo, oye, hay que platicar y vamos a juntarnos. Y hoy lo veo diciendo que soy no sé qué cosa. ¿Cómo puedes tú ser incongruente en las cosas? Es decir, yo no soy así, yo soy directo. ¿Me entiendes? Yo creo que México necesita que enfrentemos los problemas, que les busquemos soluciones. No es, quizás, desde mi punto de vista, una propuesta que hoy ha generado esto, precisamente, para que el mexicano pueda empezar a reflexionar. El padre que tiene un hijo delincuente, el papá de un funcionario público que lo observe, oye, compadre, ¿dónde te compraste ese carro? ¿De dónde salió ese reloj? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes hoy más propiedades? ¿No? Es decir, también que yo quiero generar esa conciencia. Y qué bueno, lo estamos logrando, ¿no? Al menos es lo que siento. ¿Y lo de derechos humanos? Mira, los de derechos humanos, pareciese ser que los derechos humanos defienden más al delincuente. Lo he dicho siempre. La víctima del delito no es defendida nunca. Y esa es la que hoy sufre. Y en México hay miles de víctimas del delito. Las víctimas de la corrupción, que somos la mayoría de los mexicanos, hoy decimos, bueno, ¿qué dice derechos humanos respecto? ¿No es un derecho humano que respetes mi propiedad? ¿No es un derecho humano a que me respetes mi patrimonio? ¿No es un derecho humano a que mis impuestos sean bien utilizados? ¿Qué dicen los de derechos humanos respecto a eso? Entonces, también tienen que entrar en una reflexión, en una catarsis de qué tenemos que hacer todos, ¿no? Porque este es un tema para todos, ¿no? No es solamente una opinión mía. Sí, se ha dicho de los candidatos a la presidencia que tienen distintos discursos dependiendo de la audiencia.
Y yo por lo que veo, en el caso tuyo, hay un mismo discurso. No sé cómo lo veas tú. Siempre lo he dicho. Desde que tengo uso de razón política, siempre he ido a confrontar el problema, a buscarle la solución. No he cambiado. Me he arrepentido de algunas cosas, creo que no he hecho, o algunas otras que he hecho. Pero siempre he sido eso. La audiencia, el elector que te conoce, obviamente, sabe que vas a sobre ese rumbo. Pero en el caso de Andrés Manuel, por ejemplo, que cambia, todos los días cambia, ¿no? Dijo que los departamentos no eran de él, ahora resulta que dice que el registro público no, y MIT pues ya se quedó con 2 departamentos porque Andrés se los regaló. Y entonces fíjate lo que estamos haciendo los candidatos. Y eso a mí no me gusta porque estamos perdiendo tiempo, ¿no? Y México necesita seriedad absoluta. Esta propuesta que nosotros hacemos es seria, ¿eh? No la estoy haciendo para ganar simpatías. Creo en que la violencia y la maldad nos está invadiendo. Esto de ayer de Guadalajara a mí me deja muy molesto porque... Lo de los muchachos que disolvieron. Pues sí, porque finalmente estamos regresando porque hemos sido laxos en el gobierno. No hemos detenido a nadie de esos. Pasan las cosas y se nos olvida a los mexicanos. Y no se nos debe de olvidar, ¿no? Porque finalmente si alguno de nosotros pierde un hijo así, Dios no lo quiera, imagínate el papá y la mamá de esos chamacos, cómo están ahorita, aparte de no encontrarlos, saber que los destruyeron, que los desaparecieron. Bueno, ¿en qué país queremos estar? Y la única forma es generando este tipo de iniciativas. Y no quiere decir que nos la vayamos a pasar cortando manos. Bueno, pues entonces si la gente se porta bien, a nadie se le va a cortar la mano. Punto. Hay otro punto que no resulta tan explosivo, pero me parece igual de importante. Usted fue el único que se atrevió a cuestionar al Poder Judicial cuando habla. Yo metí en la cárcel a Rodrigo Medina y un juez federal lo liberó. Una crítica dura, seria y necesaria al Poder Judicial, porque sabemos de muchos jueces. Sabemos de la actuación de muchos jueces y me voy a ahorrar los calificativos porque la gente los conoce. ¿Qué piensa hacer ahí? También hay que darle una removida al Poder Judicial. No puede seguir igual. ¿Le vamos a echar las manos a los jueces? Pues si se portan mal. Pues, la iniciativa es para todos, ¿no? O sea, es decir, si la aprueban los diputados, si se atreven los diputados, que creo que los diputados le van a sacar la vuelta, porque los diputados tienen dueño. Sí. Y entonces eso es lo que en este país necesitamos ya. Te diré que yo no quise entrar en esta competencia solamente para hacer uno más en el camino. Quiero resolver los problemas. Y esto evidentemente tenemos que hablar de ello. Tenga o no la razón yo, se tiene que trabajar en el tema de la discusión. Tenemos que hacer una pausa, gobernador, candidato. Vamos a regresar con esta discusión en un momento más. Esto es Entre Líneas. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas platicando esta noche con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Candidato, creo que otra parte importante de lo que se discutió en el primer debate de candidatos presidenciales y a lo que te has referido también de alguna manera en este programa es la discusión económica. Tú hiciste un planteamiento muy claro en contra del asistencialismo. Acabas de decir en el bloque anterior que tú estás de acuerdo con el capitalismo, que probablemente no muchos políticos en México se atreven a decirlo porque se ve uno un poquito mejor si dice que es socialdemócrata o socialista, ¿no? La verdad es que en este país nadie se atreve a decirse que es de derecha, parece una etiqueta equivocada y tú dices, yo estoy a favor del capitalismo. Claro, porque es el que mueve al México. O sea, el que trabaja es el que genera empleos y economía. Y el que no trabaja, que es el socialista, es aquel que dice, dame, porque necesito, pues ese está todo dar, ¿no? Porque no se esfuerza. Tenemos que empezar a trabajar también en esa polémica. El norte avanza de manera mucho más rápido que el centro y sur del país. Y no creas que porque somos más trabajadores, sino simplemente porque fuimos creando una cultura del trabajo. Suben los impuestos los del centro y en el norte dicen, chinga, tengo que trabajar más. O sea, no hacemos manifestaciones, no protestamos, nos ponemos a trabajar. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero la cultura que hemos ido formando allá, pues esa cultura también la tenemos que ir generando hacia el sur del país.
precisamente el sureste del país, que está en condiciones de pobreza enormes, ¿no? ¿Pero tú le quitarías de plano los subsidios a todos los mexicanos en condición de pobreza No, mira, extrema? creo que hay condiciones de asistencia que tienes que darle al adulto mayor, por ejemplo, que se ha ganado, no es una dádiva, eso no es asistencialismo, es una retribución a tu esfuerzo. A quien sí hay que quitar, por ejemplo, ¿por qué tienes que hacer tanto programa para que la gente no haga nada? Oye, te voy a dar 3,000 pesos nomás por no hacer nada. Pues, ¿cómo? Esos 3,000 pesos los vas a aportar tú y yo y usted, ¿no? Ustedes. Bueno, vamos a darle a esa persona oportunidad. Ponte a trabajar, compadre. ¿Qué voy a hacer? Limpiar calles, cabrón, arreglar hospitales, limpiar los panteones, a ver qué hacemos, pero nada dado. Eso hice en Monterrey, mira, dimos 80,000 bonos preferentes a los muchachos para que vayan a la escuela. El que no va a la escuela, le quitamos el bono, pero además tiene que trabajar 4 horas a la semana en servicio a la comunidad. Se los gana. Porque no queremos que se diga, no, el gobierno tiene que darme todo. No, compadre. El gobierno te tiene que proveer de una herramienta, pero tú tienes que pagarle a la comunidad, que es la que te está dando el dinero, no el gobierno. Si hacemos eso en todo el país, creo que podemos. La madre soltera, por ejemplo, que tenemos que ayudarle porque finalmente el padre irresponsable que la dejó, o el padre que no mantiene a su hijo, esa mujer puede ayudarnos mucho en la comunidad, ¿eh? O sea, si le vamos a dar un apoyo, esa mujer la podemos poner a trabajar ahí mismo en la comunidad donde vive, para que pueda retribuirle a la comunidad ese apoyo que le están dando para que ella esté más cerca de su hijo, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad del asistencialismo. El asistencialismo burdo está destruyendo América, o de México para abajo, ¿no? Ya vieron qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Honduras, qué está pasando en Perú. Finalmente es por ese, no sé, síndrome de Santo Claus que tienen los gobernantes, ¿no? ¿Cómo Que- lo toma la gente, candidato? ¿Cómo toma, tú que conversas con tanto ciudadano, puede tu propuesta, tu crítica contra el asistencialismo competir con tanta oferta? Que si la renta básica, que si los 3,800 para los que ni estudian ni trabajan. Que además se vuelve clientela, ¿no? Que tú, el avance contigo, o sea, todos los otros 3 candidatos al menos de grandes coaliciones están Prometen. ofreciendo cosas que costarían mucho dinero. ¿Puedes tú competir con eso? ¿Cómo has observado a la gente? Mira, yo estuve en Chiapas hace unos días, Tapachula, tuve eventos y yo les pregunto a la gente, ¿qué quiere, despensa o que su hijo vaya a la universidad? Pues que mi hijo vaya a la universidad. Bueno, entonces ya olvídese de la despensa. Y listo. Es que tú te decidas hacerlo. Sé que hay gente que no va a votar por mí por eso, no importa. Pero también sé que hay mucha gente que quiere que su dinero sea bien distribuido y esa va a votar por mí. Yo voy a esa comunidad. La comunidad, yo vengo de la pobreza. Les dije hace ratito, mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador. Si mi mamá pudo, que tuvo 10 hijos, mandarnos sin ningún apoyo del gobierno, todas las mamás pueden. Hoy hay más escuelas que en el pasado. Hoy tenemos mejores condiciones que en el pasado. Pero nos fuimos metiendo a que todo tienen que darte. Oiga, no, pues es que mi hijo no fue a la escuela porque no tiene zapatos. Yo iba descalzo a la escuela. Descalzo. Y soy gobernador. Yo caminé 26 kilómetros diarios para ir a la secundaria, todos los días. ¿De dónde a dónde? De mi comunidad de Gidal a la cabecera municipal, que era la única secundaria que había en aquellos años. Hoy hay secundarias en muchas partes. O sea, hoy está más cerca la escuela. Entonces me enoja una mamá que porque hace frío no manda a la escuela al chamaco. Pues no, hombre. Oiga, don Jaime, es cierto lo que usted dice, pero también es cierto que este no es un país de oportunidades. Que hay mucha gente que quiere trabajar. Yo conozco mucha gente que busca trabajo, que afanosamente no lo encuentra. No me imagino qué sucede en las zonas deprimidas. Claro, te voy a decir por qué. Ahí habría que hacer un poco Te voy a decir por el qué. matiz, ¿no? Porque los empresarios no quieren invertir en las zonas en donde no tienen certeza de su inversión. Yo he tratado de convencer a mucha gente, empresarios, a invertir en el sureste del país. Y lo primero que me dicen, oye, pues si pongo mi fábrica, lo primero que va a haber es una protesta. Y mi inversión va a estar en riesgo. Tenemos que tranquilizar a México, tranquilizarlo. Y México se va a tranquilizar solamente si mochamos el miedo.
tenemos que tranquilizar a la propia sociedad. Yo le digo a la gente de Oaxaca, miren, si ustedes siguen protestando en las calles, nadie va a venir a invertir. ¿Y de qué sirve que estés estudiando si nadie te va a dar trabajo? Es decir, ¿será obligación del gobierno forzar a un empresario a invertir cuando va a perder su dinero? No lo va a lograr. Aún con esas ofertas de las famosas zonas especiales que se hicieron en el sureste del país, sur-sureste, pues nadie quiere invertir. Le tienen miedo a la actitud. Y entonces tenemos que cambiar esa actitud. Yo voy a trabajar en el sureste precisamente a eso. Ofrecí que si gano la presidencia me iré a vivir la primera semana a Oaxaca, a Guerrero, a hablar con los enojados, a hablar con los molestos, porque el gobernante tiene que sentarse, no mandar a alguien, ¿no? Es el presidente, porque ya la estructura gubernamental está tan desgastada que la gente no tiene confianza. Y entonces ni el ciudadano, que no tiene oportunidad, que estoy de acuerdo contigo, no se han generado las oportunidades, pero ha sido porque el proyecto económico de México no ha dado esa posibilidad. Los empresarios, tú eres un empresario, yo soy un empresario, estoy hablando desde el bolero hasta el grandote, no, para no segmentar, porque luego van a decir que yo quiero que los grandotes, no, es desde el que tiene una tiendita hasta el que tiene una tiendota. Pagan el mismo porcentaje de impuestos, 35% de impuestos sobre la renta. Es demasiado. En Estados Unidos está ya al 18%. O sea, ¿cómo vamos a competir con ellos? ¿Tú estás de acuerdo con el proyecto del nuevo aeropuerto? Sí, sí estoy de acuerdo, porque eso nos va a potenciar. Si el nuevo aeropuerto traerá inversiones, no solamente una inversión turística importante, ¿no? Porque mucha gente viene a México, no quiere venir aquí al DF. Yo mismo, cuando vengo a Monterrey acá, me da cosa, llego al aeropuerto, me tardo 2 horas para llegar a no sé dónde, y luego de repente te traen volando en el espacio aéreo porque ya no hay suficiente espacio, y no vamos a bajar en esas 2 pistitas que dice Andrés Manuel, ¿no? A lo mejor él en su avionetita esa que trae prestada, sí puede, pero imagínate la gente que viene, todos los que quieren traer carga aérea, traeríamos enormes condiciones de mercadeo, nosotros mismos podemos hacer una enorme condición de mercadeo. Decía usted en el debate que el gran mal de México son los partidos. ¿Por qué ser independiente? ¿Qué significa ser independiente en un México donde siempre nos dicen el PRI, el PAN, el PRD o las coaliciones hoy en día? Y sobre todo, para que la gente lo conozca un poco más, usted viene de una estructura política, pero de repente aparece ya como independiente. ¿Por qué? Mira, tengo quizás la virtud esa de haberme formado en un partido. Me di cuenta de lo que ahí pasa. Es como cuando me casé la primera vez. Sí. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta que cometes errores, que no haces lo que tienes que hacer, que no estás libre para tomar decisiones. Y entonces decidí liberarme de eso. Y entonces me hago independiente. Precisamente es la palabra más fundamental de ser independiente, es esa, que tomas decisiones, que no tienes que tener un aparato tan fuerte. Yo te aseguro, por ejemplo, que ahorita Andrés Manuel está saturado, o Mid está saturado, por todas las opiniones que le dan toda la bola de grillos que andan alrededor de ellos. No hagas esto, no hagas aquello, no digas esto, no digas aquello otro. Bueno, yo soy responsable. ¿Tú no tienes asesores? En ese caso, con usted no hay presiones. No hay. O sea, yo tomo decisiones. Hay gente que me ayuda, obviamente, hay un equipo de expertos en sus materias, ¿no? Por darte un ejemplo, yo quiero privilegiar la meritocracia. Que al gabinete vayan aquellos que tienen méritos. Y no tengo que andar juntando una buscadora de talentos, ¿no? Si yo sé quiénes son los expertos en el país, hay enormes. El próximo secretario de Hacienda será un empresario. ¿Por qué? Un empresario que haya salido de abajo, que haya pagado impuestos, que sepa lo que es sufrir pagar impuestos, para que luego no sea un despilfarrador de las cosas, ¿no? Y administre bien las cosas. Pero ¿para qué quiero yo un jefe de coordinadores del presidente? Si lo que necesito es un buen secretario de Hacienda, eliminaría la Secretaría de Desarrollo Social. Eso sí tengo por seguro. Porque no necesitamos burocracia para que la gente a la que le vamos a dar un recurso se la hagamos llegar a través de una tarjeta. O sea, no necesitamos a alguien que planee cómo combatir la pobreza, si lo que necesitamos es
sembrar riqueza. Habrá una gran Secretaría de Economía que potenciará evidentemente las inversiones, que trabajará básicamente en el sureste del país para que genere condiciones de la inversión más pronta. Que México sea el país en el que abrir un negocio sea lo más fácil. Y hoy en México es el país en el que abrir un negocio es lo más complicado. Trump es empresario. ¿Qué te Sí. parece Trump? Me parece un buen empresario que está tratando de ser un buen presidente. Creo que a los mexicanos no nos cae bien porque habla mal de nosotros. Pero a nosotros tampoco nos caen bien los gringos, siempre los denostamos, ¿no? El gringo esto y el gringo aquel, ¿no? Y los gringos ni se enojan y nosotros traemos el coraje muy cerquita. Si lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar con él, ¿no? Hablar, pero hablar es hablar, ¿eh? O sea, decir, a ver, compadre, yo me echo un tequila, échate tú un McDonald's. Pero vamos a hablar tú y yo, así como estamos hablando aquí. Oye, ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué está mal de nosotros? ¿Qué está bien de nosotros? ¿Qué está mal de ustedes? ¿Y qué está bien de ustedes para que podamos trabajar juntos? América tiene que ser una sola América. Las fronteras son solamente ya geográficas. Ya no hay fronteras. Esto es universal. Aquí está la comunicación. Y entonces el presidente de Estados Unidos tendrá que respetar a México y a los mexicanos, pero hay que decírselo, no mandárselo decir. Hace un momento evocaba Martín su condición de independiente. Usted militó en el PRI Sí. 30 y tantos años, tengo entendido, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en darse cuenta Me de apendejé. Sí, la neta. Debí haberlo hecho hace 12, 14 años, 16 años. No me atreví. Me ganó esa disciplina aberrante que a veces uno tiene. Yo, por ejemplo, te lo digo con toda honestidad, siempre fui un priista rebelde hacia el interior del partido, pero no me atrevía. Quizás me ganaba la comodidad. Digo, no tuve más que 3 posiciones en el PRI. La gente dice que 33 años, pero desde que me inicié a que terminé fueron 33 años, pero solamente 3 posiciones tuve. El resto ni siquiera fui militante activo. La verdad es que no me gustaba. Fui diputado federal a la edad de 29 años y yo creí que iba a salvar a México. Y me di cuenta que ser diputado es la peor chamba que tuve en mi vida, porque ni siquiera me dejaban hablar. En ese momento debía haberlo dejado, pero no lo dejé. Había esa presión del aparato, ¿no? Y también la aberrante institucionalidad que a veces eres tú La mismo. disciplina, ¿no? La disciplina Claro, esa que es la que candidato. te forma, ¿no? Tú me recuerdas mucho a Vicente Fox en el sentido de que Vicente Fox también quería desafiar las formas institucionales, los protocolos, la burocracia, y dio la impresión al final pues que acabó subsumido por un sistema. Se casó con Martita. Por ahí va. Pero siento que también te pasó lo mismo a ti en Nuevo Yo no me he León. casado con Martita. Lo digo porque llegaste con mucho calor de los empresarios, aplausos incluso de ahí del periódico emblemático, y al final te fue mal. Es decir, ellos te critican. Pero ya nadie lo lee. No siento que hayas podido conformar una mancuerna con esos poderes. Es decir, me parece que tu modelo es muy disruptivo, es muy importante, pero acaba solo. Es No, difícil mira. construir alianzas. Los empresarios de Nuevo León están contentos. Todos. Los empresarios. No está contento el periódico Reforma, porque ellos querían gobernar y no van a gobernar. ¿Trataron de imponerte algo? Sí, claro, o sea, siempre tratan de imponer la agenda de un gobernante. Ellos son así fueron creados y así siguen siendo. Hoy tienen mucho menos influencia en la sociedad, porque pues ya nomás los leen los de la Colonia del Valle, que son los que están acostumbrados a levantarse en la mañana, a media mañana, agarrar el periódico y leerlo. Ya no influyen en una sociedad. Hay que aclarar, la colonia del Valle es la de los ricos. Es la de los ricos. San Pedro. Digo, de los que tienen una condición mejor. Pero, mira, hemos, Nuevo León, en una sola acción, con el dinero que se le pagaba a los medios de comunicación, 1.500 millones de pesos al año, arreglamos 3.000 escuelas. 3.000 escuelas. Contratamos 1.500 policías. El policía de Nuevo León es el mejor pagado de todo México. Hemos bajado 4 lugares en el índice delictivo. Es una gran resultado. Bajamos el nivel de pobreza extrema casi 70%. Bajamos el nivel de pobreza
no lo digo yo, lo dice el Coneval, ese Coneval que puso Andrés Manuel ahí de sus tarjetitas, ¿no? Que para el próximo debate me voy a llevar unas tarjetotas porque esas no se ven bien o las voy a poner ahí como puse en mi teléfono. Pero Nuevo León ha avanzado porque dejamos de pagarle a los partidos políticos, dejamos de pagarle a los medios de comunicación, hacemos comunicación contratada, ¿cierto?, en televisión o en radio, pero no para la egolatría del gobernante. O sea, se hace comunicación para la salud, para la educación, para los problemas que tiene Nuevo León, se hace comunicación utilizando los medios de comunicación. O sea, no estamos peleados con eso. Pero ya no pagamos para la egolatría del gobernante. No hay un panorámico del gobernante, no hay bardas pintadas del gobernante, no hacemos eventos masivos en donde se gasta enorme dinero. Ahorramos 5.600 millones de pesos en el primer año. ¿Qué hicimos con eso? Renegociamos la deuda. Hoy, por ejemplo, hay 80,000 jóvenes que están estudiando, que no estudiaban. Hoy tenemos 149 empresas nuevas en Nuevo León. Bajamos requisitos. Te doy un ejemplo que te vas a reír. Que eso haría en todo el país. ¿Para qué le pides acta de nacimiento a un chamaco en la escuela? Si está vivo. Claro. ¿O no? Y se la pides cada año. Eso es una idiotez, ¿o no? Y así le pides a los empresarios, por ejemplo, a un trabajador, a alguien que va a conseguir chamba. Lo primero que le piden es carta de antecedentes no penales. Pues si anda afuera, güey. Punto. ¿Qué hicimos nosotros? Pues si hay una base de datos, pues que el empresario ahí cheque. Y no tengamos en la fila a la gente sacando un acta de nacimiento. El periódico Reforma, lo digo con respeto, lo respeto. Ellos pueden escribir lo que sea. Y están enojados, ¿cierto? Porque imagínate, me robé un alto un día. Dice que me robé un alto. Primera plana, el Bronco se roba un alto. ¿Tú crees que esa sea una buena primera plana? Que informe la sociedad. El Bronco hace de 2 tacos 1. El Bronco trae un cinto Ferragamo y ni saben que es pirata. Y saqué la primera plana. ¿Tú crees que eso es un periódico serio? En primera plana. El Bronco usa botas Cuadra, sí, pero me cuestan a mí. Punto. O sea, tengo que ser un gobernante en guaraches, que no traiga cinto, que soy ahorrador. De 2 tacos hago 1, ¿cierto? Pues esa toda madre me cuesta la mitad. Soy así. Y entonces sí hay una condición de romper toda esa costumbre vieja, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Qué harías con los impuestos? Tenemos que hacer una pausa. Sí, ok. Pancho, regresamos contigo. Regresamos inmediato, no se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas platicando esta noche con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Francisco Garfias. Sí, antes de irnos a corte, preguntaba yo qué piensas hacer con los impuestos. Sabemos que evocaste la baja de impuestos en Estados Unidos al 21, tú dijiste 18. ¿Qué vas a hacer con los precios de la gasolina? ¿Vas a mantener el IVA en la frontera? ¿Qué vas a hacer? Mira, primero hay que bajar el IVA en todo el país, no solamente en la frontera. Del 16 al 10. Ya eché los números. Acuérdate que soy ingeniero, sé contar, sé medir y se alcanza. Esa oferta. ¿Pero generalizado? Sí, sí, sí. ¿A todo? A todo, sí, claro. Porque, alimentos y medicinas. Sí, sí, claro. Es parte importante que la gente nos vayamos acostumbrando. Y evidentemente no es un cargo para muchos, es decir, lo bajamos. No quiere decir que el gobierno va a dejar de hacer cosas, eso no es cierto. Lo que sí va a dejar de hacer es regalar el dinero. Y entonces, del 35 al 27 en una primera parte del impuesto sobre la renta, ya le medimos, será suficiente para que se generen miles de empleos en el país. El consumo crecerá y si crece el consumo, nuestra industria nacional crece. ¿Me explico? En el caso del impuesto a la gasolina hay que bajarlo, es decir, es demasiado. Yo tuve una discusión con Mid cuando lo hizo, inclusive nos molestamos, y yo le decía que no se puede incendiar un país para salvar el gobierno. No puedes hacer eso. Es preferible reducir el gobierno. Vamos a reducir el gobierno 50%. 50%. No soy de la idea de llevar las secretarías a los estados, eso causaría un caos enorme. Lo que sí es que hay que quitar secretarías. El gabinete ampliado es demasiado grande. ¿Vas a adelgazar el gobierno? Sí, porque mira, te voy a dar una idea un poquito de simpática, si quieres.
tenemos un instituto del adulto mayor. No es un instituto para cualquier cosa. Hablé del adulto mayor. El adulto mayor lo que necesita es que tú le des el beneficio de que tenga un poco más de recursos. Punto. Él por sí solo tiene posibilidades. Hay que crear asilos y estancias para los adultos mayores que no tienen familia, pero eso es otra cosa, que la tiene que hacer el gobierno para la vulnerabilidad de aquellos que no tienen. Hay que bajar el impuesto a la gasolina, es demasiado alto. Eso generará evidentemente una gran economía. En Nuevo León, nosotros en 2 años y medio no hemos crecido ningún impuesto, quitamos impuestos y el gobierno tiene más dinero. Cuando tú le quitas la carga fiscal a un ciudadano, el ciudadano paga. Tenemos una carga fiscal demasiado alta porque el ciudadano no paga, evade, busca cómo no hacerlo. Y yo me di cuenta en Nuevo León, por ejemplo, bajamos la tenencia, quitamos la tenencia y tenemos dinero. La gente empezó a pagar, inclusive lo que no había pagado anteriormente, por la confianza de que no nos hemos robado nada. Ha habido acusaciones que ha seguido la autoridad y proceden los que procedan, pero por ejemplo en 2 años y medio no hemos tenido más que una sola acusación, el famoso Cobija Gay que lo inventa también el periódico Reforma, y tienen 2 años hablando todo el tiempo de eso. Entonces, en una sola acción hubo una denuncia, la Fiscalía Anticorrupción investiga, sanciona y listo. ¿Me explico? Creo que tenemos que bajar la carga fiscal. No soy un improvisado en eso. Creo que la economía de México no tiene que ser una economía sujeta a las ocurrencias, sino que tiene que ser una economía estable, que la gente, que el ingreso que tenga le sea suficiente para no solamente vivir, sino también ser feliz, que lleve a su esposa al cine, que vaya el fin de semana a un parque con sus hijos, ¿no? Hacia allá tenemos que migrar. Y la única forma es tranquilizando el país y bajando impuestos. Es cultural la corrupción. Nada más una precisión. Sí. Dices que vas a eliminar en la medida de lo posible los programas asistencialistas. ¿Qué harías con Sedesol? ¿Tendrías tu Prospera, por ejemplo? No. Mira, esos programas vamos a hacer que la gente trabaje. O sea, no se los vamos a quitar de golpe. O sea, vamos a decir, estos programas, oportunidades, Prospera, todos estos. Es decir, sí vas a recibir esa lana, compa, pero vas a trabajar. O sea, no te lo voy a dar dado. ¿Me explico? Y no necesitas una gran infraestructura burocrática, que cuesta más la infraestructura que lo que aportas a la gente, ¿no? Hay delegaciones federales en todo el país. Quitaré la mayoría de ellas porque no son necesarias. Hay que darle esas facultades al Estado. Si queremos generar que los estados crezcan, que los municipios tengan condiciones mejores, hay que darle esas facultades. Por ejemplo, la distribución la hace la federación a través de una delegación. Bueno, pues si ya tienen la estructura del estado o del municipio, pues radícale ahí el recurso, ¿no? Y listo, te quitas toda esa burocracia. Y con ese dinero, evidentemente, trabajaríamos en la vulnerabilidad. Dije que había que quitarle los 12,000 millones de pesos a los partidos políticos. Imagínate qué haríamos con esos 12,000 exclusivamente en la zona indígena del país. Yo los dedicaría todos a la zona indígena del país, a lo que los indígenas quieran, no a lo que yo quiera hacer. ¿Es cultural la corrupción? Sí, es cultural. Creo que desde que tú le aceptas a tu hijo que agarró una pluma en la escuela que no es de él y que no lo sancionas, él va a seguir haciéndolo. El tema es que tú vas en la calle y te para un tránsito y tú delante de tu hijo le dices al tránsito así con la manita escondida y le das 50 pesos, el niño ve y dice, eso es bueno porque mi papá convenció al policía. En la educación tenemos que regresarle el poder al maestro. El maestro necesita el poder, no el sindicato, no el tema gremial, es el maestro como tal. Si le damos el poder al maestro de usar la chancla si es necesario, y también la gente, y esto va a ser una polémica, ¿no? ¿Usar la chancla para golpear? No, usar la chancla quiere decir que sea estricto, es decir, que, a ver, chamaco, ponga atención, ¿no? Ahora sí que literal. Sí, ese sí es literal. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, les pongo un ejemplo. Hicimos preparatorias militarizadas. ¿A la gente le asusta la militarización? No, a la gente le gusta. Imagínate, tú vas con un grupo de clase media alta,
orgullosamente dicen, mandé a mi hijo a una escuela militar a Canadá. Puta cabrón, y le cobraron $90,000 o $100,000. Y él orgulloso dice, y allá me lo arreglaron. Pues no necesita ir hasta Canadá. En Nuevo León ya hay escuelas militares en donde los jóvenes que no tienen recursos van, se preparan y les enseñamos valores. Los soldados nos están ayudando, o sea, el ejército, hice un convenio con el secretario de la Defensa Nacional, me prestó ingenieros, arquitectos, doctores, biólogos que tiene el ejército. Yo los aprovecharía, todos esos, a mandarlos a nuestras escuelas a generar principios y valores. Que el chamaco vea la bandera mexicana y se le enchine el cuero cantando el himno nacional, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en Nuevo León. Y esas escuelas nos están dando muy buen resultado, las haría en todo el país. A los jóvenes, creo que el público que va a votar, el electorado joven, que van a votar por primera vez, pues va a significar un número importante y podría definir también parte de la elección. ¿Qué le dice usted a los jóvenes como candidato con todo este tema del viejo establishment político mexicano, con estas propuestas que de alguna manera van en sintonía con el deseo y el espíritu de un cambio que hoy piden los jóvenes a gritos? Sí, a ellos les digo que me sigan en Facebook siempre, ¿no? Porque ellos están pegados a Facebook, yo también. Entonces, ellos traen otras ideas. Nosotros mismos como padres los escuchamos en nuestra casa, ¿no? Pero como andamos metidos en nuestro lío todos. ¿Tiene jóvenes usted en Sí, casa? tengo mi casa, tengo una jovencita de 17 años y ella me asesora mucho. Me dice lo que sus compañeros dicen. Tengo una hija, Valentina, que parece que tiene 25, tiene 10. Esta niña que fue secuestrada, que le he dejado ser y que hoy me ayuda enormemente. Me dio muchos consejos para el debate, fíjate. Mi hija. ¿Qué le dijo? No, me dijo puras cosas que no puedo decir ahorita aquí, pero me dijo que le preguntara a Naya que por qué tiene a sus hijos en Atlanta, que si no le gustan las escuelas de México. Dijo, pregúntale, papi, porque yo quiero saber, en la escuela nos preguntamos, ¿por qué los papás de México mandan a sus hijos al extranjero? Si no tienen confianza en las escuelas de aquí. Eso me dijo mi hija. Fíjate, yo no había pensado en eso. Sí, totalmente. Entonces, carajo, si estamos creando una infraestructura y una cultura, pues tenemos que los mexicanos, empezar. Cierto que tú quieres que tu hijo se desarrolle y tienes la posibilidad, bueno, pues eres libre de hacerlo, ¿no? Pero vemos que aquí no, lo que decía Pancho hace un rato, o sea, no hay oportunidades. Claro, ¿no? pero hay que crearlas. No podemos quedarnos en el pasado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en el tema este. Oye, eres el único candidato a la presidencia originario del norte. Los últimos 3 presidentes sacaron en promedio en los 8 estados del norte 43%. Andrés Manuel le ha puesto un esfuerzo importante al norte. Ahí está Poncho Romo con él, ahí está Tatiana Cloutier con él. Porque yo creo que sabe Andrés Manuel que necesita elevar por lo menos en 20 puntos su votación en el norte para poder aspirar a ganar la presidencia. ¿Qué opinas tú de la participación de los ciudadanos del norte en esta elección presidencial? ¿Qué es lo que están buscando y qué puede representar tu candidatura para ellos versus la de Andrés Manuel? Creo que, mira, el norte tiene una definición muy clara. No nos gusta el asistencialismo, no nos gusta el populismo. Eso en el norte no nos gusta. Y creo que ahí Andrés Manuel está topando con una condición. Esto obviamente ha crecido por el enojo de la gente, porque no tenía una contraparte. Hoy la tiene. Hoy el Bronco va a parársele enfrente, no solamente a Andrés Manuel por Andrés Manuel, sino a toda su propuesta. Y el norte del país nosotros lo vamos a trabajar fuertemente porque creo que soy también el único aspirante a la presidencia que ha vivido del campo. Y el norte tiene mucho campo productivo, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León mismo, San Luis Potosí, Durango. La actividad agropecuaria ha crecido sin el subsidio del gobierno y la gente sacándole a la tierra esfuerzos enormes, ¿no? El sureste del país tiene una gran condición natural, pero también el gobierno no la hace producir, no la transforma. Entonces, creo que tengo la experiencia que no tiene ninguno de los otros. Tengo mi propia empresa, mi propio negocio, que me va bien, es decir, me va bien porque sé trabajar la tierra. Tengo esa condición y creo que el norte será definitorio, muy definitorio. No diré que definitivo, pero sí va a definir muchas cosas. Yo me voy a dedicar esta última etapa sureste del país, me dedicaré al norte, voy a estar metido en el norte, sobre todo
ciudades que tienen mayor número de población. No me cansa para más el tiempo. Voy a estar en algunas comunidades muy productivas y en las más fregadas del norte. Voy a estar con ellos. Voy a tratar de convencerlos. Pero déjame decirte algo. La red social es muy importante porque hoy me comunico con mucha gente y esa gente me está ayudando. Creo que voy a crecer más que cualquiera. Ellos ya llegaron al tope en las opiniones de muchos y están buscando el voto útil, el voto que son todos puro cuento, ¿no? Porque finalmente la gente va a decidir votar por aquel que lo convenza, ¿no? Candidato, ¿qué le dices a quienes señalan que el Bronco llegó gracias al tribunal? Bueno, lo dijo Margarita Zavala, es el candidato del tribunal. ¿Qué le dices a quienes señalan que vas en la estrategia del gobierno para quitarle votos a López Obrador y que finalmente eres como candidato independiente, un candidato funcional, que vas a acabar declinando quizás a favor de mí, no sé? Mira, así decían de mí en Nuevo León. El Bronco quiere ser de nuevo presidente municipal de su ciudad, el Bronco se va a vender por dinero, el Bronco le van a ofrecer una secretaría, al Bronco, el Bronco es manipulable, el Bronco es desechable, y mírame, aquí estoy. Luché para ser candidato independiente en Nuevo León, soy el primer gobernador independiente de México. Luché para estar en esta mesa, precisamente estoy en esta mesa porque me gané este espacio. El INE fue muy gacho conmigo. El INE creo que rebasó su institucionalidad porque no quiso asumir la responsabilidad que tenía de haber tenido una aplicación que no sirvió. Como mucha gente se inscribió siendo gestor mía sin ser yo el que los inscribió. ¿Me explico? Los partidos manipularon, porque los partidos decidieron quiénes fueran los consejeros del INE. Siempre es el tribunal el que le hace la plana al INE, ¿no? Siempre el tribunal sale, precisamente en el tema de justicia, está el tribunal. Acudí al tribunal porque me quitaron mis derechos políticos. Primero me dijeron que sí lo había logrado y luego me dicen que no. Y fue una serie de irregularidades que yo no sé si fueron de mala leche o inconsistencias mismas del INE. Voy a demandar al INE porque denostaron mi posibilidad. Y ellos tienen que también ser juzgados por eso. El hecho de que sean una institución no quiere decir que tengamos todos que estar sujetos a lo que ellos digan. Estoy siendo investigado y estoy dispuesto a la investigación. Lo he dicho, simplemente yo nomás saqué 16 firmas. Jaime Rodríguez solamente sacó 16 firmas. Y todas fueron legales. No soy responsable del resto, de los que no escribí yo. No me demostró el INE, el INE me puso una pantalla y ya. Y en la pantalla decía, esta no es buena, esta no es mala. ¿Por qué? Oye, fíjate que la huella digital no es la misma del otro. Oye, espérame, ¿y tú eres perito? O sea, toda esa serie de cosas que los magistrados del tribunal fueron sensibles, hubo división de opiniones, ¿no? Y cada quien opinó sobre eso. Y creo que es un caso que ya se resolvió en el tribunal y que finalmente los ciudadanos que me firmaron están muy contentos porque yo esté en esta posibilidad. Pues, gobernador, candidato, gracias por esta conversación con Entre Líneas. Estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca tu actividad, la del resto de los aspirantes, y ojalá podamos volver a conversar. Gracias, Pascal, y gracias a todos, ¿no? Gracias Y obviamente convocados a mocharnos el miedo, ¿no? Porque eso es lo que detiene al país, ¿no? Gracias, candidato. Digo, esa es la primera parte, ¿no? Gracias. Gracias. Ha sido Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en Entre Líneas esta noche. Muchas gracias por haber visto el programa. Gracias a nuestros panelistas. Hasta la próxima.